Entonces, la hormona de crecimiento que se produce en la adenohipófisis es estimulada por la GHRH y es inhibida por la GIH, llamada también somatostatina. Entonces existe un equilibrio entre ambas para producir una cantidad adecuada de hormona de crecimiento. Su acción de la hormona de crecimiento en los órganos periféricos está mediada por la IGF-1, ¿no? Que es el factor de crecimiento insulinoide, de ahí vienen sus siglas en inglés. El IGF-1 antiguamente se llamaba somatomedina C, todavía en algunos libros lo pueden encontrar con ese nombre. Entonces, la hormona de crecimiento primero actúa sobre el hígado para la producción de esta sustancia. Principalmente, esta sustancia es la mediadora para favorecer el crecimiento de los huesos largos. Y en forma directa, sin utilizar este mediador, actúa sobre el tejido graso, movilizando la grasa y favoreciendo la liberación de los ácidos grasos libres. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la hormona de crecimiento, ¿no? La hormona de crecimiento no solamente va a favorecer al crecimiento de los cartílagos, sino va a actuar sobre el metabolismo intermediario. Antiguamente se decía que la hormona de crecimiento en los adultos no es importante porque el adulto ya no crece. Pero actualmente no se ha descubierto que la hormona de crecimiento tiene una serie de funciones sobre otro tipo de órganos. Por ejemplo, estimula la mitosis y la síntesis proteica. Y sabemos que la síntesis proteica es muy importante para cumplir todas las funciones metabólicas. Inhibe la apoptosis, es decir, inhibe la muerte celular, ¿no? Entonces, estas funciones descubiertas recientemente, en los últimos 20 o 30 años, ¿no?, nos han demostrado que la hormona de crecimiento es muy importante en los adultos. Cuando hay una deficiencia de hormona de crecimiento en el adulto, se da un síndrome de envejecimiento precoz. Entonces, actualmente incluso estamos utilizando hormona de crecimiento para evitar el envejecimiento precoz y evitar la apoptosis de las células. La hormona de crecimiento va a estar estimulada por otro tipo de mecanismos, por ejemplo, el sueño. La secreción de hormona de crecimiento se da principalmente en el sueño profundo. Por eso es que se recomienda que los niños deben dormir adecuadamente las horas indicadas para lograr el sueño profundo y tener ese pico adecuado de hormona de crecimiento. El aumento de ejercicio también estimula la secreción de hormona de crecimiento. El estrés, sabemos que la hormona de crecimiento es una de las hormonas contrarreguladoras que aumentan ante el estrés, y la adecuada nutrición, especialmente la ingesta de proteínas, va a estimular la adecuada secreción de hormona de crecimiento. Esa es una de las causas por qué los niños desnutridos con deficiencia de proteínas tienen talla baja. Entonces, la hormona de crecimiento se conoce también con el nombre de somatotropina. Se secreta en el día en pulsos irregulares y separados, y en la noche, durante el sueño profundo, se va a secretar en pulsos amplios y constantes, y esta secreción es la que va a favorecer a las funciones metabólicas. Es estimulada principalmente por la GHRH, que sabemos que es un péptido hipotalámico, y también es estimulada por algunos neurotransmisores, algunos fármacos. La hipoglicemia es un factor muy importante de estímulo, los ejercicios, el estrés físico y emocional y la ingesta de proteínas. Y es inhibida por la somatostatina. Además, puede ser inhibida por los glucocorticoides y la hiperglicemia. Esto explica, por ejemplo, en función a los glucocorticoides, por qué los niños que utilizan corticoterapia a dosis altas y periodos prolongados tienen talla baja, ¿no? Los niños que tienen síndrome de Cushing, porque esos glucocorticoides inhiben la secreción de esta hormona. Igualmente sucede con la hiperglicemia. Los niños diabéticos, sobre todo los diabéticos tipo 1 mal controlados que tienen hiperglicemias constantes, también son de talla baja, porque esta hiperglicemia va a bloquear la secreción de hormona de crecimiento. Sus acciones directas: producir IGF-1, favorecer la lipólisis y favorecer la gluconeogénesis hepática. Es decir, la hormona de crecimiento estimula la formación de glucosa nueva. Y las acciones mediadas por IGF-1
son principalmente hiperplasia de tejidos. No solamente favorece el crecimiento de tejido óseo, sino también tejidos blandos, hígado, corazón, riñones. Por eso es que cuando hay un exceso de hormona de crecimiento en la acromegalia, se ve una organomegalia. Y principalmente favorece la condrogénesis a nivel del esqueleto y los tejidos blandos. Este es el esquema de las acciones más importantes de la hormona de crecimiento. Como ya hemos visto, a nivel del metabolismo aumenta la glucosa plasmática, aumenta los ácidos grasos plasmáticos, disminuye los aminoácidos plasmáticos porque favorece la formación de proteínas y aumenta la urea plasmática. Igualmente a nivel muscular tiene los mismos efectos. A nivel del sistema óseo, ¿no? Favorece el crecimiento lineal, ¿no? Mediante todas estas funciones: captación de glucosa, síntesis proteica, síntesis de ADN, aumento de condroitin sulfato y aumento del tamaño y número celular. Entonces, la hormona de crecimiento actúa a nivel molecular. Sobre los otros tejidos también favorece el tamaño y la función de los diferentes órganos. Por eso que actualmente no solamente es importante en el niño, sino también en el adulto. Y sobre el tejido adiposo, principalmente favorece la lipólisis y disminuye la adiposidad. En los adultos, en algunos adultos que existe deficiencia de hormona de crecimiento, vemos cómo empieza a crecer la adiposidad central, ¿no? Y eso es justamente por una deficiencia de esta hormona. La prolactina, que es otra hormona producida en la adenohipófisis, como les había mencionado, principalmente está inhibida. Si la prolactina no está inhibida, aumenta sola, sin ningún estímulo importante. ¿Quiénes inhiben a la prolactina? Principalmente la dopamina y también los estrógenos. Además, fármacos utilizados en las hiperprolactinemias, que son los agonistas dopaminérgicos, la cabergolina y la bromocriptina. Y está estimulada por la TRH. No se olviden que la TRH es el péptido estimulante de la secreción de TSH. También, ¿no?, está estimulada cuando hay una lesión del tallo hipofisario. ¿Por qué? Porque esta lesión va a inhibir a la dopamina, ¿no? Como podemos ver aquí en este gráfico, tenemos al hipotálamo, ¿no?, que va a tener a las neuronas dopaminérgicas, ¿no? Y estas neuronas dopaminérgicas van a producir dopamina para inhibir a la prolactina, ¿no?, a nivel de la hipófisis. Pero cualquier lesión que se produzca a este nivel bloquean a las vías dopaminérgicas, va a haber un aumento, va a haber una disminución de la dopamina y la prolactina va a aumentar inmediatamente. Además, sabemos que hay un aumento de la prolactina fisiológica en el embarazo, la lactancia, la manipulación y succión del pezón, que es el estímulo más importante para la secreción láctea. El trauma torácico también estimula la secreción de prolactina. Los fármacos que bloquean las vías dopaminérgicas, los antipsicóticos, antidepresivos, reserpina, metildopa, principalmente aumentan los niveles de prolactina porque disminuyen a la dopamina. ¿Cuáles son las funciones de la prolactina? Producir leche y mejorar la libido. Hay estudios que mencionan que es inmunoestimulante. Estos estudios todavía se están haciendo en animales, pero las funciones más importantes son producir la leche y mejorar la libido. A ver, veamos ahora. Para la integración de los estímulos neurohormonales originados en centros superiores del sistema nervioso central, el paso común final está constituido por... Entonces aquí nos hablan, ¿no?, de los estímulos a nivel neurológico y endocrinológico. ¿Cuál es el punto de corte entre ambos órganos? La eminencia media, así es. La somatostatina no inhibe. Habíamos mencionado que esta es una hormona que se produce en el hipotálamo y en el sistema enteropancreático e inhibe muchas funciones, ¿no? Inhibe a la secreción de hormona de crecimiento, de TSH, FSH, LH, también inhibe al flujo esplácnico. Entonces no inhibe a la agregación plaquetaria.
Esto es importante recordar porque la somatostatina comercialmente, ¿no?, se produce con el nombre de Octreotide. Y este medicamento se utiliza en el sangrado por varices esofágicas. Y sabemos que las varices esofágicas se dan por un aumento del flujo esplácnico. Entonces, al utilizar esta sustancia, inhibimos el flujo esplácnico y disminuimos el sangrado por varices esofágicas. Es falso con respecto a la dopamina. Disminuye la secreción de hormona de crecimiento, disminuye la secreción de prolactina, disminuye la secreción de TSH, inhibe la liberación de ACTH, aumenta la liberación de hormona de crecimiento. Entonces hemos visto que la dopamina principalmente inhibe a la prolactina, pero también inhibe a otras sustancias. ¿Cuál sería falso? La dopamina inhibe a la hormona de crecimiento, inhibe a la prolactina, inhibe a la TSH, inhibe a la ACTH, pero no aumenta la liberación de hormona de crecimiento. La respuesta es la E. Las hormonas de la adenohipófisis siempre se encuentran estimuladas, excepto la prolactina, que siempre tiene que estar inhibida por la dopamina. Cuando se produce una lesión hipotalámica hipofisaria, ¿cuál es la hormona hipofisaria que aumenta? Así es, ¿no? Aumenta la prolactina. Todas las demás disminuyen. La prolactina es una hormona secretada en el hipotálamo. No, secretada en la hipófisis. ¿Necesaria para el crecimiento ductal mamario? No. Para el crecimiento ductal mamario se requiere estrógenos y progesterona, no se necesita prolactina. ¿Cuya secreción está controlada por un factor inhibidor hipotalámico? Sí. ¿Cuyos niveles plasmáticos no se alteran durante la gestación? Sí, se alteran. ¿Es idéntica al lactógeno placentario? No es idéntica, es semejante, pero no es idéntica. Entonces la respuesta es la C. ¿Cuál de los siguientes puede considerarse como el factor liberador de la prolactina? Así es, la B, TRH. Es un fármaco agonista dopaminérgico que inhibe la secreción de prolactina. Cabergolina, acá está mal escrito. La R viene después de la E, cabergolina. ¿Cuál de las siguientes hormonas no es una glucoproteína? Habíamos mencionado que se clasifican en 3 grupos las hormonas de la hipófisis, ¿no? Las glucoproteínas son la TSH, la FSH, la LH y la gonadotrofina coriónica humana, bueno, que no es de la hipófisis. Entonces, la hormona de crecimiento es una somatomamotropina. Los siguientes son efectos de la hormona de crecimiento, excepto estimula la síntesis de proteínas, es verdadero. Favorece el crecimiento de cartílago, verdadero. Disminuye la lipólisis, aumenta la lipólisis. Disminuye la sensibilidad a la insulina, disminuye la creatinina. Acá también hay es la C. Es la C. 11. En el panhipopituitarismo existe un déficit de secreción de todas excepto una de las siguientes hormonas. La definición de panhipopituitarismo es que hay una deficiencia completa de todas las hormonas de la hipófisis, ¿no? Entonces, las hormonas de la hipófisis, que son 6, van a estimular a su vez a la secreción de estas hormonas. Entonces, ¿cuál de estas no depende de la hipófisis? Así es, la aldosterona no depende de la hipófisis, depende del eje
renina, angiotensina, aldosterona. El cortisol sí depende de la ACTH. El estradiol depende de la FSH. La testosterona depende de la LH. Y la tiroxina depende de la TSH. Entonces, en el panhipopituitarismo, al estar disminuidas sus hormonas, todas estas van a estar disminuidas, excepto la aldosterona. Son causas fisiológicas de hipersecreción de prolactina, excepto en el embarazo sí está aumentado, ¿no? En la vigilia, no. En la estimulación de la pared de tórax también, el sueño y el estrés. Entonces, la vigilia, porque hemos dicho que estas hormonas se secretan en el sueño profundo. La POMP, la propiomelanocortina, es un precursor de, excepto. Habíamos visto que la propiomelanocortina es una molécula muy grande que se divide en varios, ¿no?, péptidos y moléculas, excepto se libera CTH, hormona estimulante de los melanocitos, alfa-lipotropina y beta-endorfina, ¿no? La prolactina no tiene ese origen. La interacción de un mediador químico. Las hormonas son mediadores químicos con uno de los receptores denominados metabotrópicos, causa la activación de una proteína transductora llamada proteína G. No se olviden que la proteína G son los receptores más importantes para la acción de las hormonas. Los mecanismos de retroalimentación, o sea, el feedback, utilizados frecuentemente por los grandes sistemas de control de la homeostasis nervioso y endocrino son negativos y positivos porque ambos regulan la constancia de la variable sea cual sea el signo de su desviación. Negativos o positivos en función de la desviación de la variable con respecto a su nivel de referencia. Solo positivos para corregir desviaciones de la variable por debajo del nivel de referencia. Negativos en el sistema nervioso y positivos en el neuroendocrino, y negativo en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo es el feedback? Así es, negativo en la mayoría de los casos. Señale cuál de las afirmaciones siguientes sobre regulación neuroendocrina es correcta. Una interrupción completa del tallo hipofisario va acompañada de un panhipopituitarismo. ¿Cierto? ¿Falso? En el panhipopituitarismo, en la interrupción del tallo hay una hormona que aumenta. ¿Cuál era? La prolactina. Entonces, ya no es panhipopituitarismo. Se llama panhipopituitarismo es cuando todas están disminuidas. Entonces, esto es falso. La hormona liberadora de la tirotropina, la TRH, es un tripéptido que controla la secreción de GH y TSH. ¿Cierto o falso? Falso. La TRH estimula la secreción de prolactina y TSH, no de hormona de crecimiento. La regulación fisiológica de la secreción de la hormona de crecimiento se lleva a cabo por dos péptidos hipotalámicos. La GHRH de acción estimuladora y el IGF-1 de acción inhibidora. Falso. ¿Por qué? Porque el IGF-1, si bien es cierto, inhibe la hormona de crecimiento, pero no se produce en el hipotálamo. ¿Dónde se produce? En el hígado. Falso. En el hipotiroidismo primario se suele observar una hipertrofia compensadora de las células tireotropas, o sea, de las productoras de TSH de la adenohipófisis. Verdadero, ¿no? En el hipotiroidismo primario hemos visto que como disminuye la T3 y la T4, inmediatamente hay un aumento de la TSH. Entonces, la TSH aumenta, obviamente tiene que haber hipertrofia compensadora. Esta es verdadera. La hormona liberadora de corticotropina, CRH,
es el principal regulador de la secreción de las gonadotropinas. No, la CRH estimula la secreción de ACTH y la ACTH de cortisol. Las gonadotropinas son reguladas por la GnRH. Respuesta D. La hormona antidiurética viene de las siglas ADH, llamada también vasopresina. Es una hormona que se produce en el hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular. Se produce junto con la oxitocina. Esta hormona se transporta por los axones de estas neuronas del hipotálamo a través de unas proteínas transportadoras llamadas neurofisinas y se almacena en la hipófisis posterior o neurohipófisis. Esta hormona tiene sus receptores a nivel de los túbulos colectores de las nefronas para facilitar la función de las acuaporinas. Las acuaporinas son unos canales transportadores de agua. Hacen que el agua de los túbulos colectores regrese nuevamente a la circulación sanguínea. De ahí viene su nombre de antidiurética, ¿no? Evita la diuresis. Y la función principal entonces de la hormona antidiurética es mantener la osmolaridad plasmática dentro de valores normales, regulando los volúmenes de agua. ¿Cómo regula el volumen de agua? Disminuye el volumen urinario y produce vasoconstricción. Entonces, ¿en qué situaciones va a actuar la hormona antidiurética? Si tenemos, por ejemplo, un paciente deshidratado, ¿cómo estaría su osmolaridad? Aumentada, ¿no? Hay hiperosmolaridad. Entonces, necesitamos recuperar el agua para que el paciente nuevamente se hidrate. Entonces, ese aumento de la osmolaridad va a ser captado por la neurohipófisis y va a liberar esta hormona. Esta hormona va a viajar al riñón y el riñón va a hacer que el volumen urinario disminuya, reabsorbe todo el volumen filtrado. Bueno, esta es la hormona antidiurética que se produce en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis, ¿no? Y viaja a través de los axones. Esta es una nefrona, ustedes ya la conocen de más. Entonces, normalmente viene el agua, se filtra, ¿no? por la cápsula de Bowman, pasa al túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, cuando hay deshidratación, viene la hormona antidiurética y actúa a este nivel. ¿Qué hace? Todo este volumen de agua lo regresa nuevamente a la circulación sanguínea y hace que la osmolaridad disminuya a sus valores normales, ¿no? Aquí tenemos las células del túbulo contorneado, del túbulo colector. Aquí tenemos la luz urinaria y esta es la luz del intersticio de los capilares. Entonces viene por la sangre la hormona antidiurética o vasopresina, se une a su receptor, ya sabemos que es la proteína G, ¿no? Que tiene 7 hélices. Esto va a actuar a través del AMP cíclico y este AMP cíclico va a dar las órdenes para la expresión de estos canales de agua que son las acuaporinas. Estas acuaporinas van a viajar hacia la luz, ¿no? Donde está la orina y va a ingresar el agua de la orina, va a regresar nuevamente a la célula y el agua a través de las otras acuaporinas va a regresar hacia la circulación. Entonces, esa es la función de la hormona antidiurética. Por eso hace que el volumen urinario disminuya en situaciones de deshidratación. Entonces, la hormona antidiurética está estimulada por el aumento de la osmolaridad cuando hay deshidratación o aumento en la concentración de solutos. Obviamente, en cualquier situación de hipovolemia, hipotensión, también estas sustancias, la nicotina, barbitúricos, vincristina, morfina, la emesis, la hipoglicemia, el dolor intenso, la angiotensina 2, el estrés y la acetilcolina también estimulan a la secreción de hormona antidiurética. Y está inhibida cuando disminuye la osmolaridad. Si disminuye la osmolaridad, no necesita recuperar el agua, no necesita producirse. Cuando hay hiponatremia,
y por acción del etanol. Cuando se consume bebidas alcohólicas en exceso, aumenta el volumen urinario. No es porque se tomaron una caja de cerveza, sino es porque inhibe la hormona antidiurética y la orina comienza a eliminarse libremente, no hay quien la frene, ¿ya? Entonces, esa es una causa de por qué aumenta el volumen urinario con la ingesta de alcohol. Muy bien, entonces, si la hormona de crecimiento, la hormona antidiurética aumenta, ¿qué va a suceder con el volumen urinario? El volumen urinario entonces inmediatamente va a disminuir. Al disminuir el volumen urinario, ¿qué sucede con el volumen plasmático? Aumenta el volumen plasmático. ¿Y qué sucede con el sodio? Se diluye, hay hiponatremia. Esto tiene un nombre, es una enfermedad. El aumento de hormona antidiurética se conoce con el nombre de CIHAT. Si hay una enfermedad que disminuye la hormona antidiurética, ¿qué sucede con el volumen urinario? Aumenta. Entonces el volumen plasmático disminuye. ¿Qué pasa con el sodio? Hay hipernatremia. Esta enfermedad se conoce con el nombre de diabetes insípida. Puede ser central o puede ser periférica dependiendo de si disminuye su acción o disminuye su concentración. Lo importante es que son estas las características de la patología de la hormona antidiurética. Entonces, son dos, o hay un aumento o hay una disminución. Eso lo vamos a ver en clínica. Entonces, la deficiencia de hormona antidiurética se conoce con el nombre de diabetes insípida, ¿no? Si es central, el tratamiento es con vasopresina o la hormona antidiurética sintética, y si es renal, el tratamiento es con hidroclorotiazida. El exceso de hormona antidiurética se conoce con el nombre de CIHAT, y el tratamiento es restringiendo volumen de agua o utilizando demeclociclina, litio o fenitoína. Las siguientes sustancias estimulan la secreción de hormona antidiurética, excepto una: el etanol. El etanol inhibe la secreción de hormona antidiurética. ¿Cuál de los siguientes es cierto respecto a la hormona antidiurética? Se transporta a la neurohipófisis vía porta. ¿Cierto o falso? Falso. Se transporta a la neurohipófisis vía sistema nervioso. Así es. Disminuye la permeabilidad de los túbulos colectores para el agua. Falso. Aumenta esta permeabilidad. Un exceso de producción puede ocasionar una anuria completa. No, porque no es el único mecanismo que regula el volumen de agua, ¿no? Existen otras bombas ahí en el riñón. La disminución de la osmolaridad sanguínea a nivel hipotalámico estimula su secreción. Falso. El aumento de la osmolaridad nos indica deshidratación y eso sí estimula su secreción, no la disminución, ¿no? Habíamos visto que en la deshidratación aumenta la osmolaridad. Ese aumento es el principal estímulo para su secreción, pero la disminución inhibe su secreción. Esto también es falso. Una disminución en el volumen sanguíneo produce un aumento de su secreción. Esto sí es cierto, ¿no? Una hipovolemia va a producir un aumento de la secreción para recuperar el líquido. Ante un paciente con un sodio en plasma de 125, estamos hablando de hiponatremia, con una osmolaridad en plasma disminuida, una osmolaridad urinaria superior a 100, o sea, la osmolaridad urinaria está aumentada, un sodio en orina de 50, también está aumentado el sodio en orina, y un ácido úrico en sangre de 2, debemos sospechar CIHAT. Así es, el CIHAT se caracteriza, como les había mencionado, con la disminución de sodio, disminución del volumen plasmático, de la osmolaridad plasmática y un aumento de la osmolaridad urinaria.
¿Alguna pregunta? Muy bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora cómo funciona la fisiología gonadal femenina. El eje gonadal también depende, ¿no?, del eje hipotálamo hipofisario gonadal. Entonces siempre comienza a nivel superior, que es el hipotálamo, con la secreción de la GnRH o LHRH. Indistintamente se pueden usar cualquiera de las siglas. Esto va a estimular a la adenohipófisis para la secreción de las gonadotrofinas FSH y LH, y a los ovarios para la secreción de estrógenos en la fase folicular y la progesterona en la fase lútea. Entonces tenemos la GnRH en el hipotálamo, que va a estimular a la hipófisis para la secreción de FSH y LH, y esta sobre los ovarios para la secreción de estrógenos y progesterona. La LH tiene como función principal estimular el crecimiento del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona. Va a estimular también el crecimiento folicular y de estrógenos, pero en menor cantidad, e inducir a la ovulación. Esta es otra función importante de la LH. Esto se da principalmente en la fase lútea. En cambio, la FSH tiene como función importante inducir el crecimiento folicular para la producción del óvulo, y esto se da en la fase folicular, o sea, en la primera fase de la menstruación. Aquí tenemos las dos fases, ¿no? La primera fase, los primeros 14 días, y los otros 14 días, que es la fase lútea. Entonces, la fase folicular, los primeros 14 días, hay un crecimiento de los folículos para producir el óvulo, y el día 14, gracias a la acción de la LH, hay un pico de LH, se libera el óvulo. Eso se conoce con el nombre de ovulación, y queda un tejido remanente en el ovario, que es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo tiene la capacidad de producir progesterona. Como vemos aquí, en la primera fase no hay progesterona. A partir de la ovulación comienzan a aumentar los niveles de progesterona. Y si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se degenera, se convierte en cuerpo albicans, y los niveles de progesterona caen. Entonces, las dos fases importantes del ciclo menstrual son la fase folicular y la fase lútea. En la fase folicular, gracias a la acción de la FSH, aumentan los niveles de estradiol. Perdón. Paralelamente, en el endometrio se va a dar un crecimiento de las células del endometrio gracias a la acción del estradiol, y se conoce con el nombre de fase proliferativa. En la segunda fase tenemos a la fase secretoria, que se da gracias a la LH. Esta fase también es paralela a la fase lútea del ovario.